Bendecidos, somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Esté atento a estas próximas palabras que sabemos que serán de bendición para su vida. Jesucristo es el Señor. Gracias en esta mañana, te bendecimos, te glorificamos solamente a ti. A ti te damos toda la gloria y toda la honra. Te damos gracias por tu palabra en esta mañana, Señor. Padre, reconocemos el poder de tu palabra, Señor. Padre, gracias porque nuestro entendimiento es abierto en esta mañana. Tenemos oídos para oír, ojos para ver lo que tú tienes preparado para cada uno de nosotros en este día. Te damos gloria, te damos honra. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesús. Y su pueblo dice un gran amén, amén, amén y amén. Así que la semana pasada comenzamos hablando acerca del secreto. Y sabemos que en la semana entrante vamos a continuar hablando de algo que es bien importante. Porque solo Dios conoce el plan de nuestras vidas. Solamente Dios conoce el tesoro que hay en mí, en cada uno de nosotros. Ningún hombre lo sabe. ¿Por qué? Porque tú y yo fuimos creados por Dios y no por hombres. Tú y yo somos un plan de Dios. Cuando yo descubrí que yo soy un plan de Dios, mi vida cambió, fue transformada para siempre. Porque yo reconocí que Dios me creó con un propósito. Yo tengo un propósito aquí en la tierra, como cada uno de ustedes tiene un propósito aquí en la tierra. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios crea, tiene un propósito. Pero como hablamos la semana pasada, si no tenemos conocimiento de lo que es propósito, el propósito por la cual estamos aquí, todo aquello en lo cual no se conoce el propósito sufre abuso. Por eso las personas hoy en día sufren abuso. Un hombre no sabe lo que es una mujer, no sabe el propósito de una mujer no sabe cuál es el propósito de un hombre, por lo cual vemos que hay abuso. Vemos que las personas abusan las drogas porque no saben el propósito de lo que es una droga, que es una medicina. No saben el propósito de las cosas y vemos que hay abuso. Pero Dios nos creó a cada uno de nosotros y el único que conoce el propósito de nuestras vidas es Dios. Yo quiero que vaya conmigo a Jeremías. Está una escritura que conocemos muy bien. Jeremías 29, versículo 11. Una escritura sumamente poderosa. Y cuando vaya ahí conmigo, me dice amén. Dice aquí, porque yo sé, nos dice Dios en Jeremías 29, 11, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. ¿Quién dice? Dice Jehová. Dice pensamientos de paz y no de mal, para darnos el fin que esperas. Yo quiero leerle la versión TLA y es poderosa. Ahí leímos la versión Reina Valera. Pero la versión TLA dice, mis planes para ustedes solamente yo los sé. ¿Quién conoce los planes de nuestra vida? Los propósitos, solamente ¿quién? Dios. Por eso nosotros no somos guiados por las opiniones de la gente o lo que la gente dice de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios fue quien me formó, Dios fue quien me hizo y Dios es el único que conoce el plan de mi vida. Dios conoce el propósito y Dios conoce el plan. Cuando hablamos del plan, es el plan y el propósito, aunque suenan similares, son dos cosas diferentes. Tenemos un plan, tenemos un propósito. Cuando hablamos de plan, estamos hablando de la ruta que usamos para llegar al propósito. ¿Me siguen? O sea, hay un propósito, pero necesitamos un plan.
Entonces, cuando descubrimos el propósito por el cual Dios nos ha creado, cuando tenemos la revelación por medio del Espíritu de quiénes somos, entonces comenzamos a andar en el plan de Dios, en lo que Dios tiene preparado para nosotros. Y nos dice aquí, dice en el 11, mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro, escuche esto, lleno de bienestar. Así que si no estamos viendo el bienestar, obviamente tenemos que enfocarnos en ¿quién? En Jesús, en Dios, porque Él nos va a dar un futuro lleno de bienestar. Y si no estamos andando en el bienestar, algo no está bien. Y por eso es importante entender cuál es el plan, cuál es el propósito. ¿Me siguen? Amén. Así que si las cosas no van bien, cuando yo entiendo que Dios tiene un plan y un propósito conmigo, yo no me puedo quedar quieto. Yo tengo que moverme en lo que Dios me ha diseñado. Entonces, para nosotros genuinamente prosperar, tenemos que andar en los pasos que Dios ha ordenado para cada uno de nosotros. Mi vida es un plan de Dios. Dios, dice la Biblia, nos conoció antes de la fundación del mundo. Un plan realmente es algo terminado que tenemos que empezar. Un plan es el tiempo entre el nacimiento y la muerte. ¿Qué hacemos con ese tiempo? La única forma que tú y yo podemos manejar el tiempo y no perderlo es cuando hacemos planes. Personas que no hacen planes pierden el tiempo. Solamente lo que dé el día, lo que traiga la vida. Y están siempre ¿qué? Reaccionando. Y quiero decirte que el único ser en esta tierra que tiene la habilidad de hacer un plan es el hombre. ¿Cuántos han visto una vaca haciendo un plan? O un pájaro, o un caballo. No, los animales se mueven por instinto. Ellos reaccionan, pero no tienen planes. Pero tú y yo, Dios nos dio la capacidad de planear. Así que, ¿cuál es el destino que tiene Dios para con cada uno de nosotros? ¿Cuál es la clase de vida que tú quieres vivir aquí en la tierra? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo que queremos vivir la vida que Dios tiene diseñada para con nosotros? Amén. Sabemos que no son nuestros planes, sino los planes de Dios, los que nos llevan al propósito que Dios nos creó. Ahora, vaya conmigo a Proverbios 3, porque tenemos que entender que Dios crea todo con propósito. Pero Dios es quien establece y también crea los planes. Jesús tenía un plan, ¿sí o no? Y Jesús tenía un propósito. Y Jesús tenía el propósito de ir a la cruz. ¿Para qué? Para redimir, para traer redención al mundo entero. Pero había un plan. Amén. Y vemos que Jesús siempre se cedió a lo que Dios le dirigió. Señor, no es mi voluntad, sino la tuya. Rendido y cedido. ¿Me están siguiendo? Importante. Y nuestras vidas, nosotros tenemos un propósito y tenemos un plan. ¿Cuántos llegaron a Proverbios 3? Vaya conmigo al versículo 5. Dice, fíate de Jehová. O esa palabra fíate es realmente confía en Jehová de todo tu corazón. Dice, y no te apoyes, aquí está, no te apoyes en tu propia prudencia o opinión. O sea, entendemos que Dios tiene planes y propósitos para mi vida. Dice, reconócelo en todos tus caminos. ¿Y qué Él va a hacer? Y Él va a enderezar tus veredas. O sea, vemos que Dios, yo me cedo, yo confío en ti para andar en los pasos que tú has
has ordenado para mí. Y cuando nosotros nos cedemos a Dios, Él endereza nuestras veredas, nos salimos del mal camino. Cuando una persona hace la decisión de rendirse a Dios, Dios transforma su vida. Su vida es transformada inmediatamente. Versículo 7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová. ¿Cuántos saben qué es el temor de Jehová? Ahí te lo dice: teme a Jehová y apártate. Eso es consejo sabio de parte de Dios. Y dice: porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Ahora, hablamos que la ignorancia es el mayor enemigo del hombre, la falta de conocimiento. Y la ignorancia es una decisión. La ignorancia es una decisión. ¿Cuántos saben que si tú quieres conocer de algo, pues tú tienes que hacer el esfuerzo para qué? Para escudriñarlo, para buscarlo, para aprenderlo. Así que hay personas que no toman el tiempo de conocer qué dice la palabra de Dios, qué dice la Biblia. Hay personas que son ignorantes al plan de Dios para sus vidas, son ignorantes al propósito de Dios para sus vidas, porque nunca toman el tiempo de ¿qué? De conocer la razón por la cual Dios los creó. Así que la ignorancia es una decisión, la falta de conocimiento, y por eso no podemos culpar a nadie. ¿Están conmigo? Por eso es importante conocer lo que la Biblia dice acerca de mí. Y sabemos que lo único que tú puedes enseñar es lo único que tú sabes. Y por eso para mí es importante como padre conocer lo que dice la Biblia. Tener conocimiento de lo que dice la Biblia para yo poder instruir mi descendencia. Estoy hablando de mis hijos, los hijos de mis hijos, para que ellos no cometan los errores que yo cometí por mi ignorancia. Porque en un momento dado todos aquí fueron ignorantes. Por eso cometemos errores de dos formas. Somos ignorantes, número uno, y número dos, no consultamos con Dios cuando tenemos que hacer decisiones. Pero vemos que la ignorancia es una decisión, y por eso es importante nosotros conocer lo que dice la Biblia. Jesús mismo dice: es vital que conozcas, lo dice en Juan capítulo 5, lo que dicen las Escrituras, porque ellas son vida eterna. Ahora, lo más importante es conocer, porque esto es lo que nos lleva a la libertad. Aprendimos que la llave a la libertad, ¿qué es, iglesia? ¿Cuántos se acuerdan? Es conocer la verdad. Conocerás la verdad. ¿Qué va a ser la verdad? Te va a hacer libre. Lo más importante es conocer la verdad. Y la llave a la verdad es el creador, es el fabricante, es el que te creó. El único que conoce la verdad acerca del producto, cómo funciona, es su creador, ¿sí o no? Es el que fabrica el producto. Nadie más conoce cómo ese producto o la intención de ese producto como el creador. Y por eso es peligroso cuando aprendemos las cosas mal. Sin conocimiento de la palabra de Dios, tú puedes estar toda una vida haciendo las cosas mal y no lo sabes, y por eso estás viendo, ves desgracias, ves cosas que no están sucediendo como son, porque no hay conocimiento y pensabas que la estabas haciendo bien. Pero la verdad es lo que alumbra nuestros ojos, y la verdad es lo que nos hace libres. Ahora, vimos que todo producto tiene un manual. Y para cuando todo producto que tú compras te dice claramente que leas el manual para que tú puedas ¿qué? Operar ese producto. Porque todo lo que ayer mismo
compramos un juego que se llama, en vez de 1, se llama 2, que es la segunda parte del 1, ¿verdad? Entonces, pues Dani abre las cartas y pone el juego. Y entonces, y papi, ¿cómo se juega esto? Vamos a leer las instrucciones. Y entonces leímos las instrucciones y todavía no entendíamos lo que decía. Entonces yo le dije, pues mira, ve a YouTube y tiene que haber un video, porque ahora todo lo ponen en YouTube, a ver qué dice, cómo se juega este juego. Entonces cuando vimos cómo se juega y todo eso, entonces pudimos entender el propósito y podemos jugarlo como es. No lo estábamos haciendo mal, no estábamos perdiendo el tiempo, y todo tiene un manual. Y aprendimos que el manual es la mente del creador, del hacedor, del que hizo el producto. Y por eso Él nos instruye cómo eso opera. Y sabemos que cuando usamos algo como no debemos usarlo, se lo dije al principio, ¿qué sucede? Hay abuso. Por eso hay abuso en este mundo, porque no se conoce el propósito de las cosas. Es importante conocer el propósito de las cosas. Es importante conocer de dónde yo vine, que Dios me creó con un propósito, con un diseño, con un potencial. Por eso, no juzgues tu vida de acuerdo a tus experiencias. Te voy a decir esto: cuando tú no sabes usar un producto, ¿qué hacen las personas? Experimentan. ¿Qué hacen? Experimentan. Y por eso tú ves muchas personas hoy en día que se basan sus vidas de acuerdo a su experiencia, porque han experimentado. Pero tenemos que ir donde el creador del manual, escucha, para conocer cuál es mi plan y cuál es mi propósito. Porque Él mismo me dice, ¿cuántos lo leyeron conmigo? ¿Están despiertos en esta mañana? Dice, yo sé los planes que tengo para contigo. Yo sé los planes. Él sabe los planes. Ahora digo yo, ¿tú sabes el plan que Dios tiene contigo? Le puedo decir que el 90%, estoy hablando de la iglesia, no estoy hablando de los que no están en la iglesia. Eso es un 100%, los que están fuera de la iglesia. El 90% de la iglesia no conocen su propósito. No lo conocen. No saben la razón por la cual Dios los creó. Diga, en esta iglesia no. En esta iglesia yo me determino a conocer mi propósito, y es en Dios. Por eso le estamos enseñando esto. ¿Por qué tú crees que las personas están en depresión? Están tristes, sin esperanza, porque no conocen el Dios que les creó. Conocen el plan de salvación, conocen que Jesucristo es la vida eterna. Pero ¿qué tú vas a hacer desde el momento en que tú conoces a Jesús hasta el momento que tú te vayas con Jesús? Porque Dios tiene un plan y un propósito contigo. Entonces vemos que las personas tenemos que entender que si no vivimos los planes y los propósitos de Dios, escucha, desperdiciamos el tiempo, y es poco tiempo que estamos tú y yo aquí en la tierra comparado. Si Dios dice que un día es como 1000 años, le expliqué una vez que nuestra vida delante del Señor, si tú vives 100 años, son 2 horas y media. La vida aquí en este mundo es corta, y por eso hay que aprovechar el tiempo. Amén. Y entender, ¿y cómo tú y yo vamos a aprovechar el tiempo? Cuando yo conozco la razón por la cual Dios me creó. Él tiene un plan y Él tiene un propósito. Y usted dice, pastor, pero ¿cómo yo voy a conocer mi plan? ¿Cómo yo voy a conocer mi propósito? Escucha, ¿quién te lo va a revelar? Dios, quien te creó. No vamos a los hombres. El hombre no me creó, Dios me hizo. Sí, Dios usa al hombre y trae revelación. Porque ¿quién predica el evangelio aquí en la tierra? No son los ángeles, son los hombres, ¿sí o no? Así que, ¿cuántos se acuerdan
cuando Jesús le dice: Pedro, ¿quiénes dicen los hombres que yo soy? Y él dice: Jesús, yo sé quién tú eres. Tú eres el Cristo, el enviado de Dios, el ungido, el consagrado. ¿Y qué le dice Jesús? Jesús, esto no te lo reveló carne y sangre, sino Dios. Dios es quien nos revela todas las cosas, porque el Espíritu de Dios conoce la mente de Dios. ¿Cuántos siguen conmigo aquí? Así que no juzgamos nuestra vida por nuestra experiencia, porque esa no es nuestra vida. A veces la experiencia que nosotros estamos pasando en un momento dado fue, número uno, por ignorancia, y número dos, como dije, malas, ¿qué? Decisiones. Decidimos andar en nuestros pasos en vez de rendirnos a Dios para que Él enderece nuestras veredas, para andar en los pasos que Él ha ordenado para nosotros. ¿Cuántos saben que la opinión del hombre, escucha, no cambia tu llamado, no cambia tu propósito, no cambia el plan que Dios tiene para contigo? La opinión del hombre no cambia el potencial que Dios ha puesto en ti, el potencial que Dios ha puesto en nosotros. ¿Cuántos aquí están de acuerdo conmigo que todavía tú tienes logros que adquirir? Amén. Esto no tiene, escúcheme, esto no tiene nada que ver con edad. ¿Están conmigo? Esto no tiene nada que ver. Todavía yo estoy andando en el plan que Dios tiene para mi vida. Todavía yo no he adquirido todo lo que Dios diseñó para mi vida antes de la fundación del mundo. Y no tiene que ver con edad. Puedes que habéis perdido 20 años. No cancela el propósito. Lo que hiciste lo atrasaste. Pero ¿cuántos saben que Dios redime el tiempo? Dios redime el tiempo. Y entonces, ¿cuántos se acuerdan de José? José, Dios le da una revelación, pero tomó años para manifestarse. ¿Se acuerdan? Él fue preso, fue vendido como esclavo, pero lo que Dios dijo se cumplió. ¿Están conmigo? Lo que Dios, ¿quién lo dijo? Dios lo dijo. Y cuando él tomó el momento de honrar a Dios, porque él siempre honraba a Dios, pero vinieron oportunidades, deja arreglarlo. Él siempre honró a Dios, pero vinieron oportunidades de deshonrar a Dios. ¿Cuántos se acuerdan de la mujer de Potifar? Que ella se fue detrás de José. Y José dice: no pecaré en contra de mi Dios. ¿Cuántos saben que Dios lo honró? En ese momento difícil, porque José no estaba hecho de goma, y vino esa mujer para tentarlo, pero ¿quién estaba reinando en el trono de su corazón? ¿Quién tenía el primer lugar? ¿A quién José buscaba primeramente? El reino de Dios y su justicia. Y dice que todas las cosas serán ¿qué? Añadidas. Y vemos como él vino a ser el vicepresidente de Egipto. Faraón era el presidente y él era el vicepresidente de esa nación. Y vemos como él pudo traer a sus familiares. Vemos como él y su familia fueron restaurados, porque él fue separado de su familia, porque él honró a Dios. Aleluya. Vaya conmigo al Salmo 139. Y aquí fue que nos quedamos la semana pasada. Salmo 139. Porque tenemos que entender que Dios tiene planes. Y dice, fíjate, dice: yo tengo planes que solamente yo los sé. Por eso vuelvo y le digo que no bases tu vida en tus experiencias. Las personas te van a juzgar por lo que tú has experimentado. Las personas te van a juzgar por las metidas de patas que tú has hecho. Pero tú sabes qué, están perdiendo el tiempo, porque Dios sabe la razón por la cual Él te creó. Él dice: los planes que yo tengo, solamente yo los sé.
Hay tanta gente que vienen a decirte lo que tú tienes que hacer. ¿Tú no has visto eso? Tú debes hacer esto, tú debes hacer lo otro. Y vienen con buena intención, no quiero decirle que vienen con mala intención, quieren ayudarte. Pero ellos no conocen la razón por la cual Dios te creó. Tienen buenas intenciones, quieren levantarte, quieren ayudarte. ¿Están conmigo? Pero si no tienen conocimiento, número 1, de Dios. Número 2, no son Dios. Ahora sí vemos, como le dije, vamos a ver que Dios revela a los hombres. Y tú sabes cuando es en el Espíritu. Tú sabes, porque eso, olvídate. Algo sucede en el interior. ¿Están conmigo? Algo sucede. Aleluya. ¿Qué les dije? ¿Salmo qué? 139. Para que veas que Dios es quien nos conoce. Cuando la persona que recibe este mensaje, te voy a decir que la condenación se va a ir, la baja autoestima se va a ir, porque tú conoces que tu vida no se basa en experiencias y no se basa en las opiniones de las personas, no se basa en el psicólogo, no se basa en el... Hay consejeros que le dicen, chico, ese IQ tuyo está bajito, tú eres un bruto. ¿Sí? Pero ¿cuántos saben que Él no es Dios? ¿Cómo tú vas a definir una persona por un examen? A lo mejor ese día tenía dolor de cabeza y cuando cogió el examen se colgó. ¿Están conmigo? A lo mejor ese día tenía mucho estrés. Tú no sabes lo que la gente está... Entonces juzgan y marcan a la gente por los exámenes que ellos le dan. Pero realmente es, ¿qué dice Dios? Yo sé los planes que tengo para ti y yo únicamente soy el que los conozco. Por eso hay personas que se basan en las palabras y opiniones que otras personas han dicho. Y tú y yo estamos llamados a creerle a Dios y basarnos en lo que Dios ha dicho. ¿Están conmigo? ¿Están callados, iglesia? Gloria a Dios. Mira lo que dice Dios en el Salmo 139. Dice, oh Jehová, tú me has conocido. ¿Quién te ha conocido? Diga, vamos a ver, este salmo es poderoso. Dice, tú me has conocido, tú me has examinado. ¿Quién? Dios. Nadie te puede examinar como Dios te examina. Nadie te puede escudriñar a ti como Dios te escudriña. Dice, escucha, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme. Dios, quiero que se quede enfocado en Dios. Has entendido desde lejos mis pensamientos. Solamente Dios conoce cada uno de nuestros pensamientos. Y cuando nosotros nos rendimos a Él, Él endereza esos pensamientos. Gloria a Dios. Dice, has escudriñado. Mira, este es Dios. ¿Cuántos pueden creer viendo a través de este salmo que Dios tiene cuidado de nosotros? Que Dios tiene sus ojos y su mirada en nosotros. Él dice, tú has conocido mi levantarme, tú me has escudriñado, tú conoces mi andar, tú conoces mi reposo cuando yo me siento, cuando yo me paro, tú conoces mi corazón, tú conoces mi dolor, tú conoces el sufrimiento, Señor, tú conoces por todo lo que yo he pasado, Señor, tú lo conoces, porque yo tengo valor para ti, mucho valor. Estamos hablando en la radio, esta revelación vino cuando estábamos en la radio, del valor que tú y yo tenemos, de que el Dios creador de los cielos y de la tierra estuvo dispuesto a morir por alguien como yo. Hay valor, hay valor. ¿Están conmigo? Y por eso, ¿qué dice la Biblia acerca de mí?
¿Cuántos le están dando gloria a Dios por este año 2019? Vamos a terminar este año 2018 en fuego y vamos a empezar el otro encendido aún más. Dice, has escudriñado mi andar, mi reposo y todos mis caminos, escucha, te son ¿qué? Conocidos. Dios siempre está ahí. Pues aún no está ¿qué? La palabra, ¿dónde, iglesia? En mi lengua. Y mira lo que dice. He aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante, ¿cuántos lo creen? Detrás y delante me rodeaste. Él está alrededor tuyo. Y sobre mí pusiste tu mano. No hay nada más poderoso, puedo decirle así, más precioso que tú sentir la mano del Señor. Cuando tú sientes la mano del Señor, paz llega inmediatamente. Paz en medio de la tormenta llega inmediatamente. Mira lo que dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo ¿qué? Comprender, porque cuando él habla de comprenderlo está hablando del alma, está hablando de la mente. Pero esto hay que entenderlo ¿cómo? Con el corazón. Con el corazón. Es algo que tú conoces en tu interior, pero no lo puedes explicar. Tú conoces lo que Dios está haciendo, pero no tienes las palabras para decirlo. ¿Están conmigo? Y a veces ¿cómo lo explicamos? Con lágrimas. No hay forma otra, Señor. No hay otra forma en la que yo puedo decir cuánto te amo, cuánto tú has hecho, cuánto tú me amas a mí, Señor. Y dice aquí, el versículo 7, ¿a dónde miré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, allí estás tú. Si en el infierno hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomara las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano. ¿Cuántos saben que Dios está en todo lugar? Y se manifiesta en aquellos que le honran. ¿Están conmigo? Eso es importante que lo conozcamos. Dios está en todo lugar. ¿Cuántos saben que Dios está aún en la barra? Pero no se manifiesta en la barra, porque no le están honrando. Pero Dios está en todo lugar. Dios ve todo. No hay nada escondido delante de Dios. Dios ve el mal, pero no está en el mal. ¿Están conmigo? Dios no es un Dios de mal, ni de maldición, ni de destrucción. ¿Me entienden, verdad? Dios está en todo lugar, pero se manifiesta solamente donde Él es buscado y donde Él es honrado. No todo el mundo honra a Dios. No todo el mundo honra a Dios. Eso es importante, porque la Biblia dice que el que le honra será ¿qué? Honrado. Ahora, dice el versículo 10, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijeres ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche, ¿quién puede decir gloria a Dios por esto? Aún la noche resplandecerá alrededor de mí. No importa cuán oscuro esté ese episodio en tu vida. ¿Qué dice la Biblia? Aún en las tinieblas, aún en la noche, dice Dios, tú vas a resplandecer. Tú vas a brillar. Medita en eso. Dice aquí, la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. ¿Cuántos saben que Dios puede ver en medio de las tinieblas? Tú y yo no vemos,
Pero Dios puede ver. Nada está oculto. Tinieblas, luz, no importa. Ahí yo llego. Ahí yo te saco, ahí te rescato. Tengo un plan, tengo un propósito para ti. Versículo 13. Dice, porque tú me formaste mis entrañas. Tú me hiciste en el vientre ¿de qué? De mi madre. Por eso, como hablé la semana pasada, el aborto no es de Dios. ¿Están conmigo? Cada vez que una persona hace un aborto, arranca de ese vientre lo que Dios está formando. Hay que tener cuidado con eso. Porque Dios todo lo hace con un propósito. ¿Quién es el hombre para dictar y decidir que esa criatura concebida ya, la cual Dios ya envió el Espíritu desde allá, desde el cielo, para concebirlo, decir que esa vida no tiene valor? Dice, tú me formaste, tú me hiciste. Importante. Imagínate tú, si tú hubieses sido ¿qué? Abortado, tú no estuvieras aquí ahora mismo. Dale gloria a Dios que no te abortaron. ¿Estuvieras tú en contra de tu aborto si te hubieran abortado? Entonces, vemos que dicen el derecho de qué? De la mujer. ¿Derecho de qué? El derecho de dictar vida y muerte. No es el derecho de la criatura que está ahí. Por eso, no importa cuándo suceda o cuándo se conciba ese bebé, si fue planeado o no fue planeado, nadie tiene el derecho de quitarle la vida. ¿Están conmigo? Porque cuando la persona, quiero que escuches esto bien, cuando la persona aborta, lo que hace es arrancar lo que Dios estaba formando en ese vientre. ¿Quién lo estaba formando? Dios. Yo conozco a esta persona que su hija cayó encinta y ella hizo que su hija abortara ese bebé, esa criatura, porque todavía ella no estaba lista y todavía ella tenía que hacer su carrera y ese bebé iba a ser un estorbo para su carrera. Mira eso. Tú sabes que cuando nosotros conocemos que Dios tiene un plan único para nosotros, cuando conocemos que tenemos un propósito, Dios nos dice, ok, no fue planeado ese suceso, ese evento en tu vida, pero el bebé es mío, porque yo lo estoy formando. Y cuando nos cedemos a Dios y le decimos, Señor, que sea que tu voluntad, no la mía. ¿Cuántos saben que Dios es poderoso para transformar? Cuando nos cedemos a Él, nos arrepentimos, le pedimos perdón. La Biblia dice que Dios torna todas, no, estoy hablando en romano, las cosas ¿para qué? ¿Para quién? Para aquellos que le aman. Los que le aman, los que le honran, los que le aman, los que viven de acuerdo a su palabra, los que están rendidos, están cedidos. ¿Están conmigo? Si tú no honras a Dios, si no amas a Dios, pues entonces no le estás dando a Dios la oportunidad para Él tornar todos esos eventos y sucesos para bien. Pero la vida es de Dios. Ok, dice aquí el versículo 14, te alabaré, porque formidables, maravillosos son
tus obras. Dice ahí, estoy maravillado, mi alma, dice ahí, lo sabe muy bien. ¿Cuántos saben que tú y yo somos qué? Espíritu, alma, y vivimos en un cuerpo. El hermano tiene la mano alzada. ¿Está conmigo? Eso dice, aún mi alma lo sabe muy bien. Dice, no fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto o en secreto fui formado. Fíjate, estamos hablando de esto ayer. Yo no sé de esto muy bien, pero cuando yo oigo a las damas hablar, están diciendo que la persona no sabe que está encinta hasta después de, creo que 1 mes o 6 semanas. Pero en el momento que concibe, la persona no sabe que está encinta, ¿sí o no? ¿Lo sabe? ¿Puede decir que está encinta, sí o no? Dígame, los que saben. Usualmente las personas dicen, se sienten malestares o algo, y entonces dicen, tengo 6 semanas, 8 semanas, ¿sí o no? ¿Verdad? Porque es Dios que trabajando en lo secreto, ahí en lo profundo, ¿sí o no? Nadie lo sabe, solamente que Dios conoce cuando esa vida fue concebida. Y por eso Dios está formando en lo secreto. Dice, mi embrión vieron tus ojos, mi alma lo sabe muy bien. Y entonces por eso es que, como le dije, cuando hay un aborto, están arrancando lo que Dios está formando, lo que Dios está haciendo en secreto en ese vientre. Por eso la vida es de Dios. La vida es de Dios. Seguimos ahí. Dice, bien que en oculto fui formado. Y esto me gusta más. Dice aquí, el versículo, en el 15, dice, fui que entretejido. Dios estaba ahí. Fui entretejido. Ese es Dios. Por eso nadie tiene el derecho de quitar una vida. Dice, mis derechos. No, tú no tienes derecho de quitar vida. Dice aquí, en lo más profundo de la tierra, versículo 16, mi embrión vieron tus ojos. Cuando habla de embrión, está hablando del principio. Desde el principio. Tú no sabes nada de eso. Yo no sé nada de eso. Pero desde el momento en que esa criatura fue concebida, ya esa criatura estaba conectada con Dios. Venimos ¿de dónde? Directos del cielo. Eres concebido aquí en la tierra, naces, vives, y dependiendo en lo que escojas en esta vida, a Jesús de Nazaret, vas para el cielo. Si lo rechazas, vas para el infierno. Pero desde el principio estamos conectados con Dios. Gloria a Dios. Tú y yo fuimos conectados con Dios. ¿Qué le leí al principio? Yo sé los planes. Dios es un Dios que planifica. Cada una de nuestras vidas están planificadas. ¿Cuántos sabían eso? Que nuestra vida ya está planificada. Dios la planificó. Pero lo que el misterio es tú y yo conocer la razón por la cual Dios me planificó, el porqué de mi plan y cuál es mi propósito. Usted sabe que una persona sin un plan, ¿cómo anda? ¿Verdad? Si tú dices, salgo hoy
de mi casa y digo, me voy para Miami. Sin un plan. Donde el carro me lleve. Sabemos que por eso las personas que no planean, fíjate, y esto lo dice la Biblia, se lo puedo buscar. La Biblia dice que el hombre que no planea llega a la pobreza. ¿Sí? Porque ha estado todo el tiempo que reaccionando en vez de prepararse para lo que tiene que hacer. Y Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y nosotros estamos llamados a descubrir ese plan. ¿Por qué le digo todo esto? Y se lo hablé en las semanas anteriores. Hay personas que quieren ser como otros. Quieren vivir en los planes de otros. Dios te llama a ti individualmente. ¿Ves? Si alguien tiene un negocio de pollo frito y le va bien, Dios lo llamó a hacer pollo frito. Entonces tú quieres ir y montar un negocio de pollo frito y el negocio no arranca porque Dios no te llamó al pollo frito. Hay personas que están imitando a otros y tú y yo somos originales y no estamos llamados a ser copia de nadie. ¿Se acuerdan? Le dije en las semanas pasadas, hay un Michael Jordan. Hay muchos que se pueden parecer a Michael Jordan y jugar bueno, pero hay un Michael Jordan nada más. No hay otro, no hubo antes, ni hay, ni habrá. Entonces tú y yo somos original. Aleluya. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos vieron eso? Que Dios nos formó, Dios nos diseñó, Dios pone el potencial en nosotros. Por eso la vida es de Dios. Dios tiene un propósito, tiene un plan para con nosotros. Ahora, a esto es lo que quiero llegar. Amén. Quiero que vaya conmigo a Efesios. Efesios capítulo 1. Gracias, mi Dios. Quiero decirte esto para que tú sepas. Dios siempre tiene su mirada en la mujer que va a concebir. En la mujer que está encinta, Dios tiene sus ojos. ¿Por qué? Porque Él es el que formó, entretejió. Aleluya. Dios, la persona que está encinta puede estar segura, aunque no le sirva a Dios, Dios tiene su mirada en ella. ¿Usted no ha notado que una mujer que está encinta tiene como un brillo diferente? Gracias, Señor. Señor, ahora. Tiene un brillo diferente, ¿no? Es algo que cuando no está encinta no lo tiene. Iglesia, escriba esto: todos los días de mi vida fueron ordenados para mí. Yo sé que no le leí este versículo del Salmo 139, tranquilo, pero se lo voy a leer aquí. Dice: mi embrión vieron tus ojos. Y escucha: y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas. Dios nos creó y Dios ha escrito un libro acerca de nosotros. ¿Cuántos se consideran un best seller? Porque ¿quién lo escribió? No lo escribió Picasso, lo escribió Dios. Dios escribió el libro de nuestra vida. Y nosotros nos determinamos a que sea un best seller, un gran éxito. ¿Están conmigo? Dios me formó. Yo quiero que usted medite en esto.
Porque que mediten esto, en cuán grande somos para Dios. Él nos creó. Ahora, por eso todos los días de mi vida están ordenados y hay un libro escrito. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Le dije Efesios, ¿verdad? Efesios 1. Iglesia, por falta de conocimiento, verse un pueblo. Usted sabe que la mayoría de las personas están perdidos porque no conocen su identidad, no conocen quiénes son. Por eso, si usted ve, el hombre no sabe quién es. Usted sabe que 90% de las cárceles están llenas de hombres, 10% de mujeres, porque no conocen su identidad. Para el hombre la identidad está en Cristo. Es en Cristo que nuestra identidad llega. Y es cuando nosotros tenemos conocimiento de Dios, de su plan y puedo decir de su propósito, que nuestra vida es transformada. Tú nunca vas a ver a nadie, escucha, se lo voy a decir, quien conoce su plan y su propósito en una cárcel, al menos que esté predicando. Porque el que conoce su propósito y el plan, José conocía el plan de Dios. ¿Están conmigo? Y aunque estuvo preso por una falsa acusación, ¿cuántos saben que eso no lo llevó a pecar delante de Dios? O a maldecir a Dios. Señor, ¿por qué estoy preso? Sino que él conocía, sabía quién lo llamó. Jesús, sentenciado, condenado a muerte. El que no hizo pecado fue a la cruz por nuestros pecados. El que era justo tomó nuestras injusticias. El que no pecó tomó nuestros pecados y nos hizo justicia de Dios. Amén. Vemos que el justo hizo un intercambio en la cruz. Tomó nuestra maldad, toda suciedad, todo pecado, toda iniquidad, toda impiedad, la tomó y nos dio su justicia. Jesús lo hizo. Nunca se quejó. Dice la Biblia que él no abrió su boca, porque Jesús conocía su propósito. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que dice la iglesia que nos bendijo. ¿Nos bendijo con qué? Bendijo es pasado, presente o futuro. ¿Qué es? Nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. ¿Cuántos pueden decir aquí: yo soy bendecido? Lo puedes decir confiadamente, porque la Biblia lo dice. Te bendijo con toda bendición espiritual. No que te va a bendecir, te bendijo. Te bendijo. No que está en el sweet by and by, no que está por allá donde brilla el sol, sino que Él te bendijo con toda. Cristo vino. ¿Dónde está Cristo sentado? Esto lo dice claro, dice que te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares que celestiales. Cuando Cristo se sentó a la diestra del Padre, ahí soltó, ahí se manifestó, ahí tú quedaste bendecido. Dice el versículo 4, aquí quiero llevarle: según nos escogió. Diga: yo soy escogido. En Él, en quien, en Cristo. Estás en Cristo, tú eres escogido.
en Él, en Cristo, en Él. ¿Qué dice la iglesia? Antes de la fundación del mundo. Antes de la fundación del mundo. Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Vemos aquí que cuando dice nos bendijo con toda bendición, ahí nos dice claramente que Él nos suplió todos los recursos para que mi propósito, tu propósito, se manifieste en esta tierra. Todos los recursos. Te bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Porque si Dios tiene un plan, escucha, si tú planificas, o usted ve que planifican un edificio, planifican una casa, hay un plan, ¿me sigue? Para edificar esa casa, para edificar ese edificio, ¿qué tú tienes que tener? Dígame, recursos. ¿Sí o no? Tienes un plan y con el plan vienen ¿qué? Los recursos. Por eso las personas que no tienen planes llegan a pobreza, porque una persona que no tiene un plan, no tiene un blueprint, tú no le puedes dar recursos, porque ¿qué va a hacer con ellos? Le pone los 2x4 y ¿qué va a hacer? Pone los clavos y no sabe. El martillo y no sabe. Pero una persona que tiene un plan, tiene el blueprint, podemos decir, ¿verdad? Está el plan y entonces llegan los materiales para edificar lo que ha planeado. Entonces Dios tiene un plan para nosotros y nos ha dado todo recurso, que es la bendición de Dios. ¿Para qué? Para edificar nuestra vida, edificar nuestro propósito aquí en la tierra. Siento la unción del poder de Dios, el Espíritu Santo en este lugar. Aleluya. Entonces, Él nos dio los recursos para cumplir con el plan que Él tiene para nuestra vida. Gloria a Dios. Ahora, vemos, dice aquí, en el versículo 5, dice, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Dios nos predestinó. Usted no está aquí, yo no estoy aquí por accidente. Escuche esto. Por eso usted le debe dar gracias a sus padres por ser uno de los vehículos que Dios usó para usted llegar aquí. Por más alcohólico que sea, por más drogadicto que sea, por más malo que sea, usted llegó porque ellos fueron el canal que se unieron para que usted llegase aquí. Alguien puede decir amén. Amén. Pero mira eso. No importa si el padre, la madre eran alcohólicos, drogadictos, lo que sea. Dígame usted si eso tiene que ver con tu plan y tu propósito. Hay personas que se basan sus vidas en que papi era alcohólico, mami era drogadista, y por eso yo soy así. ¿Están conmigo? Entonces, culpando al diablo, culpando a otros, culpando. ¿Y qué pasa? Pierden el tiempo culpando en vez de conocer el plan, la voluntad, el propósito de Dios, el diseño y el potencial que Dios tiene para con ellos. Lo que mis padres decidieron hacer, ya eso no es negocio mío. ¿Están conmigo? ¿Qué Jesús dijo? Lo vimos la semana pasada, cuando Él se perdió. ¿Qué Él le dice a María? En los negocios de mis padres estoy. Tranquila, María, tranquila.
porque él sabía el propósito. Y él sabía, yo sé que me estaban buscando, yo sé que ustedes tienen, ¿verdad?, cuidado de mí y todo eso, pero yo estaba en los negocios de mi Padre. Y tú y yo estamos en los negocios del Padre. Así que ya eso no es excusa. Lo que tus padres fueron o no fueron no tiene nada que ver con el plan y el propósito que Dios tiene para ti. ¿Cuántos lo vieron conmigo en Jeremías? Yo sé los planes que tengo para ti. Únicamente, dice Dios, yo lo sé. Nadie lo sabe. Entonces hay personas que toda la vida siguen con ese bastón. No es que no comíamos de noche, es que había hambre, es que esto, es que lo otro. Y entonces, y por eso tú decidiste vivir una vida descarriada. ¿Me están siguiendo? Te voy a decir, con Dios se acaban las excusas. Con Dios se acaban las excusas. Con Dios se acaban las excusas. Lo que tus padres fueron o no fueron no tiene nada que ver con quien tú eres. Aleluya. Sabemos que estamos llamados a leer el manual y conocer la mente del Creador. Ahora, con esto terminar. ¿Cuánto me dan 10 minutos más? Efesios 2:10. La razón por la cual tú fuiste creado. Efesios 2:10 nos dice, rapidito, porque somos hechura suya. ¿Somos qué? Él te creó, Él te hizo. Estás hecho por Él. Dice, creados en Cristo Jesús. Escucha. ¿Para qué, iglesia? Para buenas obras, las cuales Dios, que dice, preparó de antemano. ¿Para qué? Para que anduviésemos en ellas. Dios de antemano para que anduviésemos en ellas. Te puede decir confiadamente, yo soy hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, por la cual yo ando en ellas. Haciendo. ¿Cuántos saben que las obras de Dios son buenas? El plan de Dios es bueno. El propósito que Dios tiene para ti es bueno. Ahora, mira lo que nos dice Hechos. Wow, por el tiempo. 8, déjame ver. Si vamos, 26, Hechos 26. Rapidito. Hechos 26. Le dije el versículo, iglesia. Hechos 26, versículo 16. Dice, este es Pablo. ¿Cuántos saben que Pablo hizo un sinnúmero de maldades? Resistió a Dios, fue en contra de Dios, encarceló creyentes, asesinó creyentes, se creía que estaba haciendo una justicia para Dios, pero cuando tuvo ese encuentro con Jesús, ahí todo cambió. Y dice en el versículo 16, este es Pablo relatando su conversión, relatando su testimonio, dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti. Ese es Jesús hablándole al apóstol Pablo cuando tuvo ese encuentro, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto. Y dice, y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas
a la luz. De la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, dice Jesús, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Y entonces dice aquí, por lo cual, versículo 19, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión que celestial. Dios se le reveló, Dios se le apareció, tuvo un encuentro con Jesús. Jesús le dice, para esto yo te he llamado. Estuviste andando mal por muchos años, pero hasta aquí, Pablo, hasta aquí llegaste. Saulo en ese momento, hasta aquí. Y le dijo, ¿para qué? Para abrir los ojos, para que los lleves de las tinieblas a la luz, de la potestad de la muerte de Satanás a la luz. Hasta aquí, Pablo. Y él dice, yo no resistí, sino que él obedeció ¿qué? La visión celestial. Dios tiene un plan, Dios tiene un propósito. ¿Cuál es mi responsabilidad? Obedecerlo. Por eso Pablo dice, no estoy aquí para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Y cuando está hablando de agradar a los hombres, no está hablando de faltarle respeto a los hombres, no. Está hablando de honrar a Dios. De honrar. Usted sabe que hay personas que venden la verdad, se venden. Hay personas que en la iglesia son cristianos y en el trabajo son impíos. Se venden. Le dan una cervecita en la fiesta de Navidad y por no decirle que no y agradar al hombre, se ponen la Heineken en el cuello. ¿Están conmigo? Si hay personas que si el jefe le dice cambia los números, para agradar al jefe cambian los números. Si el jefe le dice, ¿puedes cubrir esto? Sí, jefe. Eso es integridad. Eso es transparencia. Te está viendo Dios. Estás honrando a Dios. Persona. Pensando a lo mejor que le van a dar la posición o que van a estar bien con el jefe. La Biblia dice, la promoción viene del Señor. No es del hombre, viene del Señor. Dice, no, pero él me dio la promoción. No, Dios tocó el corazón y te dieron la promoción. Tú honraste a Dios, exaltaste a Dios y Dios tocó y te dieron la promoción. Pero es Dios. Amén. Eso es importante, conocer que Dios tiene un plan. Dios tiene un propósito. Entonces, con esta tengo mucho más, pero vamos a terminar con Josué. ¿Cuántos se acuerdan de Josué? Este me gustó. ¿Quién sabe dónde está el libro de Josué? Después de Génesis y antes de Apocalipsis, ¿verdad? Después de Génesis y antes de Apocalipsis. Aleluya. Para que tú veas que Dios es grande y poderoso. Y que tú y yo tenemos valor delante de Dios. Que no somos insignificantes. Aún la persona que tú ves en la calle de ambulante, esa persona tiene un propósito, pero no lo conoce. Por eso es de ambulante. Y se acuerda que le dije, la ignorancia es una decisión. Si tú decides levantarte, si tú decides conocer quién te creó, quién es Dios, tu vida no va a ser la misma. ¿Están conmigo? Y nosotros como iglesia estamos llamados a ir donde ellos. A ir donde ese deambulante, a ir donde esas personas y dejarles saber que Dios tiene un plan y un propósito
para su vida. Y no son palabras de elocuencia ni lindas, ni que suenan bien para motivar. Es una verdad. La verdad te hace libre. Mira lo que dice aquí en Josué capítulo 1. Con esto vamos a cerrar. Tengo mucho más, pero por el tiempo. Dice, le dice a Josué, vamos al 3, para cogerlo en contexto. Al 2. Vamos al 2. Dice, mi siervo Moisés ha muerto, dice Dios. Ahora pues, levántate, está hablando a Josué, y pasa este Jordán. Dios da una orden. Tú y todo este pueblo a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Eufrates, toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. ¿Quién lo dijo? Dios lo dijo. Ahora, versículo 5 en adelante, poderoso, dice, le está hablando a Josué y le dice, nadie te podrá hacer frente, dice, en todos los días. ¿Vieron eso? Dios le acaba de dar a Josué, el propósito y le dio el plan. Le dice, nadie te va a hacer frente. ¿Cuándo? Todos los días. Todos los días. Dios le da el plan. Primero le da el propósito, después le da el plan y le dice, nadie te podrá hacer frente. Todos los días. ¿Cuántos lo creen aquí? ¿Sabe que Pedro dice, quiero acordarles estas cosas? Yo sé que ustedes ya las saben y las conocen, pero yo se las quiero traer a memoria y yo quiero recordárselas a ustedes. De lo que Dios nos habló en un momento dado. Que lo que Dios habló y los ejemplos que tú ves que Dios nos dio son para ustedes. ¿Están conmigo? O sea, lo que Dios le dice a Josué, Dios te lo dice a ti, Dios me lo dice a mí. Dios habla por medio de ¿qué? Dios habla por medio de ¿qué, iglesia? De su palabra. Solo que Dios le dijo a Josué está vigente hoy. Pero le dije, Dios no se manifiesta en todo lugar, aunque está en todo lugar. Dios se manifiesta con aquellos que le honran, aquellos que le creen, aquellos que le aman. Josué le creyó a Dios. Josué honró a Dios. Josué amaba a Dios. ¿Están conmigo? Y él le dice, todos los días de tu vida, dice, como estuve con tu mentor, con Moisés, estaré contigo. Aleluya. No te dejaré ni te desampararé. Esfuérzate, le dice Dios, y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que le daría a ellos. Solamente, Josué, esfuérzate y sé muy valiente. Número 1, para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. Número 2, no te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Están conmigo? Dios le da un propósito y después le da el plan. Y le dice, Josué, esfuérzate, sé valiente, pon atención, cuida. Y mira lo que dice el versículo 8. Esto es Dios dando instrucción. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día
y de noche. ¿Cuántos están viendo el plan? Dios le está dando el plan para que el propósito se realice y se cumpla. Dios depositó en nosotros un propósito que solamente Él conoce, y puede decir tristemente, hay personas que no conocen el propósito de otros ni conocen su propósito mismo. Pero vamos a seguir. Dice: nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Dios le da el plan a Josué para que se manifieste el propósito por la cual Dios creó a Josué. Tú vas a conquistar, tú vas a introducir la tierra que pisaron, tú la vas a introducir, tú los vas a llevar. Mira que te mando que te esfuerces, seas valiente, o sea, esfuérzate, sé valiente. ¿Qué quiere decir? No te dejes llevar por otros. Otros van a tratar de influenciar, de opinar, de decir, y no conocen el propósito por el cual Dios te llamó. Y dice: Josué, no te muevas, esfuérzate, sé valiente, esté firme, yo te llamé, yo te dirijo, yo te guío. No te dejes basar por las opiniones de los otros, de la gente, de las experiencias, de lo que han visto. Dicen: ay, José, Moisés está muerto, ¿qué vas a hacer? No te dejes influenciar. Ya yo te di un plan y un propósito. ¿Están conmigo? Dice aquí: no temas, no desmayes, no tengas temor, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Y eso es una promesa de Dios. ¿Cuántos están conmigo en esta mañana? Con eso nos ponemos de pies en el nombre de Jesús. Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno. Aleluya. Padre, gracias. Gracias, mi Dios. Te bendecimos, te glorificamos. Solamente a ti. Mis planes para ustedes solamente yo los sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Y voy a darles un futuro de bienestar. Aleluya. ¿Cuántos están listos para recibir esa promesa de Dios? Sabemos que el año 2019 es el año de la abundante cosecha. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y los que están listos para sembrar en esa abundante cosecha, yo voy a orar por ustedes en esta mañana. Los que están listos para decir: gracias, Padre, porque yo sé que tú tienes un plan y un propósito para mi vida. Tú tienes planes para darme un futuro y un bienestar. En esta mañana yo lo recibo en el nombre de Jesús. Si ese eres tú, yo te voy a pedir que tú pases al frente en esta mañana y vamos a orar. Porque somos... Gloria a Dios. Somos el Centro Cristiano Familia de Fe. Para más información nos puedes escribir a la 85 de la Palm Street, Rochester, New York, 14615. Jesucristo es el Señor. Les bendecimos en el nombre poderoso de Jesús.